¿Cuánto sale comprar un apartamento en Florianópolis? Hoy voy a tener el gusto de conversar con un asesor inmobiliario. Él se llama Damián, muchos ya lo conocen probablemente por los videos que ya hemos hecho. Y vamos a preguntarle a Damián cuáles son los requisitos para poder comprar, quiénes pueden acceder a un apartamento y por supuesto lo más importante, los valores. ¿Cuánto sale un apartamento frente al mar y cuánto sale un poco más alejado? Todo esto y mucho más se lo vamos a preguntar a Damián. Bueno, estamos acá con Damián. ¿Cómo andas, Damián? ¿Todo bien? Hola, Yu, un gusto verte nuevamente. Vos sos asesor inmobiliario, ¿no? Cierto, yo soy asesor inmobiliario de una inmobiliaria credenciada acá en Ingleses, se llama Mavi Movis. Vendemos a distancia, nos especializamos en vender a distancia para argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos. Nosotros trabajamos con constructoras confiables, sobre todo, que son muy fuertes acá en el norte de la isla. Y tenemos departamentos que están cerca de la playa y también departamentos que están un poquito alejados. Igual lo más lejos que puedes estar de la playa son 15 minutos en bicicleta. Tampoco es tanto. Dale. Bueno, ¿vamos a la playa? Dale, vamos. Bueno, así estamos por acá hoy. Hay un poquitito de viento, pero la playa está espectacular, ¿eh? Para mí, si vos me preguntás, la mejor playa de acá de Florianópolis. ¿La de Ingleses? Sí, para mí sí. Antes creía que era Canasvieira, pero no, ya hace unos años estoy convencido de que esta Ingleses es la mejor playa de Florianópolis. ¿Por qué? Mira, primero por el color del agua, la temperatura. Es una playa que generalmente está un poquito más caliente que las demás. El tamaño, la cantidad de arena que vos tenés. Y bueno, ni hablar la infraestructura que tiene Ingleses. Pero acá vos tenés una mezcla de naturaleza, tenés morro, tenés arena, tenés las dunas, tenés el deck de madera. Tenemos Ingleses Sur, que es muy diferente a Ingleses Norte también. Ahora en este momento estamos en Ingleses Centro, donde han hecho toda esta placita nueva. Cuidado. Lleva el agua. Esto no es algo menor. Tenemos muchos bares, restaurantes. Para mí, insisto, la mejor playa de Floripa. Digo, ¿no? Como para hacer base. Hay Barra de Lagoa, a mí me encanta para ir a pasar un día. Canasviera también. Canayuré. Canayuré es hermoso. ¿De dónde sos, Damián? Yo era de Buenos Aires, capital. Ex porteño. Ahora, bueno, ya hace 3 años viviendo acá en la isla y un año viví también en Bucios. Buenísimo. ¿Y allá qué hacías? En Bucios yo tenía una agencia de turismo. Bueno, me iba muy bien con el turismo. Y bueno, acá en Florianópolis soy asesor de inmuebles. ¿Y en Buenos Aires qué hacías? En Buenos Aires trabajaba también con el rubro inmobiliario y, bueno, tecnológico también. Bueno, y ahora estás acá con tu esposa y tu hija. Sí, ahora estoy acá con mi esposa, mi hija que va a cumplir 3 años el día de mañana, así que nada, feliz. En la isla estoy hace 3 años. ¿Y por qué te viniste de Bucios para acá? Me vine a Bucios para acá porque, bueno, mi mujer quedó embarazada y ahí buscábamos un poco más de infraestructura. Y dijimos, bueno, ¿por qué no Florianópolis? Nos habían hablado muy bien del estado de Santa Catarina. Para los que no saben, Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina. Es un estado muy bueno, es el mejor de Brasil, que limita con Misiones, con Argentina. Vinimos acá en busca de eso, un poco de infraestructura para poder criar a nuestra hija, sin perder lo que vinimos a buscar, que es seguridad, contacto con la naturaleza, con el mar. Estamos muy felices, no nos vamos más de acá. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos en la inmobiliaria, en Mavi Movis, que queda encima de la constructora, o sea, queda dentro de la constructora Marecía. ¿Y cuál es el rol de ustedes como inmobiliaria trabajando junto con la constructora? Bien, el rol es porque el dueño de la inmobiliaria, Max, ya vende hace mucho tiempo, bueno, departamentos de la constructora de Marecía, Sí. Entonces decidieron otorgarle un lugar dentro de la constructora. Pero bueno, nosotros también, aparte de vender Marecía, vendemos otros de otras constructoras también. ¿Cuáles son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar de manera segura, confiable, para que no haya nada raro, nada extraño de fondo en cuanto a lo que es la constructora y lo que es la inmobiliaria? Siempre comprar con una inmobiliaria que sea credenciada, eso como primer punto. Después, hacer un análisis de la constructora en la que vas a invertir, es decir, qué ya entregaron. Eso me parece súper importante. Y bajo qué modalidad construyen. Si es bajo la modalidad SPE, donde vos sos socio
de la constructora en ganancias y en pérdidas, o si tienen registro de incorporación, como es el caso de las constructoras que nosotros trabajamos, que brindan mucho más seguridad. Obviamente los costos son diferentes en una sociedad que haciendo una operación segura, como es el caso de Marecía o de la constructora Agnes, que ya tienen más de 20 predios ya entregados acá en Ingleses, y otras constructoras más que nos brindan seguridad a nosotros y, por supuesto, a nuestros clientes. ¿Cómo se llama eso? SPE. SPE es una modalidad, es como si fueran en Argentina las cooperativas. Entonces vos compras un departamento bajo esa modalidad, asumiendo riesgos y beneficios en caso que lo hayan. Nosotros no trabajamos bajo esa modalidad porque no nos parece que sea confiable para nuestros clientes, entonces directamente no la trabajamos. ¿Y cómo está la situación de las escrituras acá en Florianópolis en general en cuanto a los apartamentos que se venden? ¿Son todos escriturados, con títulos? Acá en la isla la mayoría son departamentos con boleto de compra y venta, lo cual tiene la misma validez que si tiene escritura, solo que hay que hacer el análisis documental, que eso lo hacemos nosotros o cualquier inmobiliaria. Ahora, cuando construís, la mayoría ya salen con escritura pública. También ustedes venden a distancia, ¿no? La mayoría de nuestros clientes compran a distancia. Nosotros vendemos mucho para argentinos, uruguayos, paraguayos y vendiendo bajo esta modalidad a distancia. Tenemos nosotros bien aceitado todo el proceso. Tenemos parte del equipo que se dedica a gestionar el CPF. Más adelante vamos a hablar sobre qué es. Tenemos una financiera donde pueden hacer los pagos desde cualquier parte del mundo básicamente y las firmas digitales para asignar contratos. Antes de que vayamos a ver los apartamentos que se están construyendo y dos que se van a construir, vamos a darle un poco a la gente cuáles son los requisitos para comprar. Bien, el único requisito para comprar acá en Brasil es que tengan el CPF, es el cadastro de persona física, sería como el documento fiscal, el quit o el quil. Nosotros tenemos una persona dentro de nuestro equipo que se encarga de todo lo que es la gestión. No se necesita residencia. No, de todas maneras, si compran un inmueble, les recomendamos que hagan la residencia para poder obtener cuentas bancarias y otros beneficios. ¿Esos son los edificios que vamos a ir a ver ahora? Exactamente. Ahora vamos a ir a ver el Saint Humbert 1, que es el que están finalizando, se entrega en diciembre de este año, y el Saint Humbert 2, que va a construirse al lado del Saint Humbert 1. Todavía no tenemos la placa, pero del otro lado, del lado izquierdo, se va a construir el Saint Zambelli. Va a ser el primer edificio en Ingleses con 10 pisos, 5 piscinas borde infinita con vista al mar y tecnología de punta como reconocimiento facial, Alexa para controlar todo tu departamento desde el teléfono, cocheras con cargadores para autos eléctricos, bueno, ascensor panorámico con vista al mar. Increíble. Buenísimo. Bueno, vamos a ver la construcción. Vamos. Y antes de continuar con el video, te pido por favor que te suscribas al canal. Esto es muy importante para mí, para poder seguir creciendo. Y la verdad que si vos te suscribís al canal, me motiva muchísimo más a seguir creando contenidos. Es totalmente gratuito, es solamente un clic. Muchísimas gracias para todas las personas que ya se suscribieron. Y si vos te suscribís, te lo agradecería muchísimo. Ahora sí, seguimos con el video. Bueno, Damián, ¿dónde estamos? Estamos en el Saint Humbert, frente al mar, acá en Ingleses. Esto sería lo que se va a entregar ahora este año. Exactamente. Este edificio, este emprendimiento se va a finalizar en diciembre del 2025 y se va a estar concluyendo lo que es la primera unidad del Saint Humbert. Y me habías comentado que en este mismo predio se van a construir otras edificaciones también. Exactamente. Primero, comentarte que este edificio está hecho por Marecía, constructora Marecía, es de la familia Agnes, es una constructora de prestigio que ha entregado más de 3 emprendimientos y tiene varios en ejecución ahora. Finalizando el Saint Humbert de acá, a la derecha vamos a tener el Saint Humbert 2 con la entrega más o menos en diciembre del 2027 y acá van a construirse el Saint Zambelli, el primer edificio de 10 pisos acá en Ingleses, con 5 piscinas vista al mar. Bueno, la verdad que un emprendimiento súper ambicioso de Marecía. Para que la gente sepa, estamos en lo que sería la planta baja y ya tenemos vista al mar.
desde la planta baja. Entonces, bueno, ya la planta baja va a tener esta vista. Me habías comentado también que estos edificios se van a valorizar muchísimo después de la Beira Mar que se va a hacer acá en la playa de Ingleses. Exactamente. De por sí, invertir en pozos siempre se valoriza. Es decir, estar invirtiendo en verde o en pozo, como le llaman, siempre va teniendo una valorización anual de entre un 10-15% aproximadamente. Sumado a que ahora van a hacer también la Beira Mar acá, enfrente, eso va a aumentar bastante más la valorización. Entonces, invertir en una construcción que está en pozo o en verde para las personas de Chile, es súper rentable por la valorización que tiene. ¿Y estos edificios tienen estacionamiento? Sí, claro. Lo bueno de comprar acá es que todas las unidades vienen con su cochera y la cochera tiene esfera para cargadores para autos eléctricos. Es decir, si vos tenés pensado venir acá están muy de moda los autos eléctricos, las motos eléctricas. Tu cochera ya viene con una esfera para que vos le compres el cargador y puedas cargar tu auto, tu moto, tu scooter. Así que sí, todos vienen con cochera. Tiene 2 pisos de cochera, uno abajo en subsuelo y este que estás mostrando acá que está nivelado al nivel del... Bien, fíjate, Shu, la prolijidad con la que trabaja la constructora, para que veas. Sí. Seguimos por acá. Acá ya están marcados los departamentos. Apartamento 103, apartamento 104. Al mío, que lo estoy pagando ahora. Ah, mentira. Ojalá, Dentro de poco. Dentro de poco. Vamos a ver el 408, es un departamento frente al mar. Vamos. Fíjate la vista que tiene. Todos los departamentos se entregan con, obviamente, la parrilla, que no puede faltar. Imagínate estar haciendo un asado acá y mirando el mar. Vamos. Bien. Bueno, vamos a ver el 408. Este ya está vendido, ¿no? Este está vendido y es un departamento, como le dicen acá, estándar. La mayoría de los departamentos son de 2 dormitorios, siendo uno en suite, un baño social, que sería este de acá, la sala. Acá tenemos todo lo que va a ser el comedor. Sí. El balcón va a estar acá, con la parrilla. Perfecto. Entonces dijimos, va a tener un baño acá en el comedor, que va a ser este de acá. Va a tener acá la suite con vista al mar. Acá está el baño de... ¿Otro baño acá? Sí. Este va a tener 3 baños. Este va a tener 3 baños. Sí. Es un montón. Acá tenemos otro baño. Sí. Y otro dormitorio con vista al mar. Perfecto. El departamento va a tener aproximadamente 69 metros cuadrados. Sí. Que es un departamento estándar, como lo que construyen hoy por hoy son departamentos de 2 dormitorios, 2 baños, un balcón con parrilla, Sí. generalmente en 70 metros. Entonces, este sería un departamento estándar. ¿Todos los que tienen a la venta tienen estos metros cuadrados? Sí, más o menos 70 metros para arriba, ¿no? Sí. También teníamos unidades de 3 dormitorios que fueron vendidas, con un poquito más de metraje, 85 metros. Y las coberturas también fueron vendidas. Ahí generalmente las coberturas son como las terrazas. Sí. Ahí ya superan los 100 metros. También fueron todas vendidas. Perfecto. Pasa por acá que te muestro una de las últimas unidades que tenemos disponible. Es el departamento 404. Sí. Un departamento lateral. Con vista lateral al mar. Sí. Es un departamento de aproximadamente 68 metros, pero mirá el balcón que tiene, es un balcón aterrazado. Ah, es grandísimo. Sí, es un balcón un poquito más grande de los demás. Tenemos la vista lateral acá al mar. Sí. Si bien el Saint Humbert 2 va a estar construido al lado, no va a perder la totalidad de la vista, así que va a seguir teniendo una vista parcial al mar. Es un departamento que contiene una suite, un dormitorio en suite, un baño social
Sí. El dormitorio, bueno, tenemos vista a la naturaleza, a los morros. No sé si se llegan a apreciar también de la cámara, pero se ve. Y tenemos el dormitorio acá en suite, con baño. Sí. Y una vista también del dormitorio en suite, parcial al mar. Este está a la venta, ¿no? Sí, este como se entrega a fin de año, la facilidad que tiene es de entrar a 50% y 24 cuotas sin interés, es decir, te van a estar entregando el departamento en diciembre y lo vas a seguir pagando, cosa que no es normal. Vas a tener una financiación de 24 meses. Bueno, vamos a lo importante, a los números. ¿Con qué porcentaje se puede ingresar y cuáles son los valores? Acá en el Saint Humbert quedan solamente 2 unidades disponibles y se ingresa con el 50% y 24 cuotas sin interés de $3.300 aproximadamente. Lo bueno es que te van a estar entregando el departamento ahora en diciembre y vos lo vas a seguir pagando, lo cual lo vas a poder poner a trabajar o ya hacer uso. En el Saint Humbert 2 y en el Saint Zambelli, que se van a entregar en 2027 y en 2028, la financiación es mucho más flexible. Ahí puedes ingresar con el 20%, es decir, unos $30.000, y armar tu financiación hasta la entrega de llaves. Es decir, vos podés armar las cuotas que vos podés pagar, refuerzos si es que puedes pagar, o ponerlo en el saldo final cuando te entregan las llaves. Tiene una muy buena financiación y unos muy buenos descuentos. Y hablando de descuentos, nosotros vamos a estar en la Expo Agro ahora el mes que viene en Santa Fe. Gente que quiera aprovechar, comprar un departamento acá frente al mar, vamos a ir con los dueños de la constructora y van a poder obtener descuentos de hasta el 10% comprando acá tu departamento frente al mar, así que es una buena oportunidad como para que se acerquen a nuestro stand. Y para los que quieran opciones un poco más económicas, ¿qué opciones tenés? Tenemos departamentos que obviamente no tienen esta vista al mar, pero están a 15 minutos en bicicleta. Ahí tenemos departamentos desde $50.000, $60.000 con una entrega del 20%, es decir, $12.000 ingresan, y cuotas también hasta la entrega del departamento que se entregan en diciembre del año que viene. Perfecto. Entonces tenemos también opciones más económicas. Los departamentos que te estoy hablando, que están a 15 minutos en bici, queda una distancia de 2.2 kilómetros del mar. Igual lo más lejos que puedes estar del mar acá son 3 kilómetros, estando acá en Ingleses tampoco es mucho. Obviamente el edificio ese no va a contar con amenities, pero como estos de acá, que van a tener todos los amenities, pero es un edificio que construye muy bien el constructor, así que lo recomendamos también. Bueno, vamos a estar dejando tu contacto en la descripción del video para que la gente se comunique con vos y que, bueno, ya los asesores. Perfecto, sí. Lo que más me encanta a mí particularmente es hablar con las personas, asesorarlas. Siempre yo les digo, hagamos una reunión, así vemos la necesidad puntual de cada persona. Así que sí, estoy para eso. Bueno, Damián, muchísimas gracias por haber participado en el video y por haber presentado los apartamentos que tenés a la venta. Y bueno, quedamos para un próximo video. Cualquier pregunta o me hablan directamente y al WhatsApp, yo contesto generalmente rápido, todos los días, sábado, domingo, así que realmente me encanta hablar con las personas y asesorarlas. Dale, muchísimas gracias, A vos, Yu. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Me puse hasta el casquito por cuestiones de seguridad. Una cosa que me mencionó Damián y que no lo dijimos en el video es que todos los apartamentos vienen con escritura pública, muy importante. Si tienen algún tipo de duda de consulta, dejen en los comentarios, suscríbanse al canal por supuesto y nos vemos en el próximo video. Chao.